Mis sueños comenzaron a volverse realidad, pero uno de ellos podría costarme la vida. Todo comenzó hace un mes, con un sueño que parecía inofensivo. Estaba en un puente que no reconocía, bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. Había un coche negro detenido a mitad del puente, con la puerta del conductor entreabierta. Al acercarme, sentía un nudo en el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de pasar. Pero justo cuando alcanzaba el coche, me despertaba. La primera vez que soñé con eso, lo descarté como una tontería. ¿Quién no tiene sueños raros de vez en cuando? Pero cuando el mismo sueño se repitió, noche tras noche, empecé a preocuparme. Cada detalle era idéntico. El puente desolado, el coche negro, el aire cargado de electricidad. Era como ver una película que no podía adelantar ni detener. Decidí contárselo a mi mejor amigo, Lucas, quien, como de costumbre, hizo bromas al respecto. Tal vez estás obsesionado con coches negros. ¿Viste alguna película de acción últimamente? Dijo, riéndose mientras se terminaba su café. No es gracioso, Lucas. Es como si el sueño estuviera tratando de decirme algo. Sentía que sonaba ridículo, pero no podía ignorar lo inquietante que se estaba volviendo. Lucas levantó una ceja, intrigado. ¿Y qué crees que significa? ¿Crees que es un mensaje del más allá o algo así? No lo sé, admití, suspirando. Pero cada vez que despierto, siento que me falta algo, como si hubiera algo importante que no logro entender. Esa noche, volví a soñar con el puente. Pero esta vez, algo cambió. En lugar de despertarme al llegar al coche, me quedé lo suficiente como para ver algo que no había visto antes. Una figura al otro lado del puente, observándome. No podía distinguir sus rasgos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó helado. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera dar un paso, la figura desapareció y yo desperté, empapado en sudor. El sueño no solo me dejó intranquilo, sino que también me dejó preguntas. ¿Quién era esa figura? ¿Y por qué aparecía ahora? Decidí que era hora de buscar respuestas. Pasé el día investigando puentes en Internet, intentando encontrar alguno que se pareciera al del sueño. Había algo en su diseño que se sentía específico. Las barandas de metal desgastado, las marcas de pintura descoloridas en el suelo. Después de horas de búsqueda, finalmente lo encontré. Era el puente Blackthorn, ubicado a las afueras de una ciudad vecina, un lugar que nunca había visitado. Esto es una locura, me dije a mí mismo. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Algo en mi interior me decía que tenía que ir allí. El siguiente sábado, tomé mi coche y conduje hasta el puente. Cuando llegué, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era idéntico al del sueño. El cielo estaba despejado, pero la sensación de inquietud era la misma. Estacioné mi coche a un lado de la carretera y caminé hacia el centro del puente. Cada paso me hacía sentir como si estuviera cruzando una línea invisible entre la realidad y algo más oscuro. No había coches negros ni figuras misteriosas, pero no podía negar la sensación de que algo me estaba observando. Me quedé allí unos minutos, esperando, aunque no sabía qué esperaba exactamente. Finalmente, me convencí de que estaba siendo paranoico y regresé a mi coche. Sin embargo, al encender el motor, noté algo en el asiento del pasajero que no estaba allí antes. Un sobre blanco, con mi nombre escrito en letras cuidadosas. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje que me dejó helado. Esto no es un sueño. Pronto entenderás. Conduje de regreso a casa en silencio, mi mente trabajando a toda velocidad para encontrar una explicación lógica. ¿Cómo había llegado esa carta a mi coche? ¿Quién la había dejado? Y lo más importante, ¿qué significaba? Decidí no contárselo a Lucas. Sabía que haría bromas y me diría que estaba exagerando, pero esto no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Guardé la carta en un cajón y traté de seguir con mi día, aunque cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras: esto no es un sueño. Esa noche, el sueño volvió, pero esta vez fue diferente. Cuando llegué al coche negro, encontré la puerta completamente abierta, y al asomarme al interior, vi algo que me hizo retroceder. Mi propia cara,
reflejada en el espejo retrovisor. Pero no era yo exactamente. Mis ojos estaban vacíos, y mi rostro parecía pálido, casi cadavérico. Desperté gritando, con el corazón acelerado. Estaba claro que esto no era solo un sueño recurrente. Algo más estaba ocurriendo, algo que iba más allá de mi comprensión. A la mañana siguiente, mientras trataba de recomponerme, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. El contenido era simple, pero perturbador. Deja de buscar, o será demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y sobre todo, ¿qué relación tenía esto con el puente y los sueños? Sabía que no podía ignorarlo más. Lo que fuera que estaba pasando, había una conexión entre el puente, las cartas y las visiones que tenía cada noche. Si quería respuestas, tendría que enfrentar el misterio, sin importar el riesgo. El mensaje en mi teléfono seguía brillando en la pantalla, como si esperara que hiciera algo al respecto. Deja de buscar, o será demasiado tarde. Pero, ¿tarde para qué? Cada parte de mi instinto me decía que ignorara esa advertencia, pero al mismo tiempo, sabía que hacerlo solo empeoraría las cosas. Guardé el teléfono y tomé una decisión. Si alguien quería que dejara de buscar, significaba que estaba más cerca de descubrir algo importante. Decidí volver al puente al día siguiente, esta vez preparado para cualquier cosa. Pero antes de ir, necesitaba más información. Pasé la tarde investigando sobre el puente Blackthorn. No era particularmente famoso, pero descubrí algo que me puso los pelos de punta. En los últimos 10 años, había habido 3 accidentes fatales en ese lugar. Todas las víctimas habían perdido el control de sus vehículos y caído al río, que estaba a varios metros de profundidad. Las similitudes entre los casos eran inquietantes. Los informes indicaban que en los 3 accidentes, los conductores viajaban solos y sus coches eran de color negro. Era imposible no pensar en el coche negro de mis sueños, detenido en el centro del puente, como si esperara a su próxima víctima. No podía ignorar lo que significaba. Mi sueño no era una coincidencia. Algo estaba intentando advertirme sobre ese lugar, pero ¿qué? ¿Y por qué? Al día siguiente, conduje hasta el puente justo antes del atardecer. Había algo en la luz, tenue, que hacía que el lugar pareciera más siniestro. Aparqué mi coche a unos metros de distancia y me acerqué a pie, asegurándome de observar cada detalle. Esta vez, había algo nuevo. Una rosa marchita descansaba sobre el suelo cerca del centro del puente, justo donde había visto el coche negro en mis sueños. Me agaché para recogerla, y al hacerlo, noté que había un pequeño papel atado al tallo con una cinta descolorida. Lo desdoblé con cuidado, y leí las palabras escritas a mano. Para quienes se han perdido, y para quienes aún pueden salvarse. El mensaje me dejó sin aliento. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Era una advertencia o un lamento por las víctimas de los accidentes? Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El puente estaba desierto, y el silencio solo aumentaba mi sensación de inquietud. Mientras regresaba a mi coche, noté algo extraño en el suelo, una marca que no había visto antes. Era un símbolo tallado en la madera del puente, una especie de espiral rodeada de líneas curvas. Me recordaba al diseño que había visto en la carta que encontré en mi coche la primera vez. Saqué mi teléfono y tomé una foto, con la esperanza de poder identificarlo más tarde. De camino a casa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Entre los accidentes, el símbolo y los sueños, estaba claro que había algo más grande en juego. Pero lo que más me preocupaba era la conexión personal que sentía con todo esto. Era como si el puente no solo fuera un escenario, sino una parte de mi historia que aún no entendía. Esa noche, el sueño regresó, pero con un detalle nuevo que me dejó helado. Cuando me acerqué al coche negro, vi algo que antes no había estado allí. Un colgante colgando del retrovisor. Tenía el mismo símbolo en espiral que había visto en el puente. Cuando intenté tocarlo, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, y una voz susurró algo que apenas pude distinguir. ¿Recuerda lo que pasó? Desperté de golpe, con el corazón latiendo como un tambor. Mi mente estaba llena de preguntas.
¿Qué era lo que debía recordar? Era posible que este sueño no fuera solo una advertencia, sino un eco de algo que ya había sucedido. Pasé todo el día siguiente tratando de encontrar información sobre el símbolo. Revisé foros, artículos y cualquier cosa que pudiera darme una pista. Finalmente, encontré una página de un foro de símbolos arcanos. Según los usuarios, el diseño en espiral estaba relacionado con rituales de protección y memoria. Algunos creían que podía sellar eventos traumáticos, encerrándolos en un lugar específico. Esa teoría me golpeó como un rayo. ¿Era posible que el símbolo en el puente estuviera relacionado con los accidentes? ¿Y si algo había sucedido allí que alguien quería olvidar, pero que ahora estaba tratando de salir a la superficie? Mientras procesaba esta información, mi teléfono vibró con otro mensaje de un número desconocido. No vuelvas al puente. Te advertimos. Esta vez, la amenaza no me asustó. Si alguien estaba tan empeñado en mantenerme alejado, significaba que estaba en el camino correcto. Sabía que tenía que regresar al puente, pero ahora con un propósito claro: encontrar la verdad sobre lo que había sucedido allí y descubrir por qué estaba atrapado en este ciclo de sueños y mensajes. Esa noche, me preparé para lo que sabía que sería una confrontación peligrosa. Guardé una linterna, una libreta para tomar notas y una copia impresa de la foto del símbolo en mi mochila. También llevé una navaja, más por seguridad mental que por otra cosa. No sabía qué o quién me esperaba, pero no iba a darme la vuelta. Cuando llegué al puente, el lugar estaba envuelto en una niebla espesa que hacía que cada sombra pareciera moverse. Caminé hacia el centro del puente y esperé, con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Y entonces lo escuché: el sonido de un coche acercándose desde el otro lado. Cuando lo vi aparecer, mi corazón se detuvo. Era un coche negro, igual al de mis sueños. Se detuvo justo en el centro del puente, con las luces apagadas. La puerta del conductor se abrió lentamente, pero no salió nadie. Avancé con cautela, mi linterna temblando en mi mano. Cuando llegué al coche y miré en su interior, lo que vi me dejó sin aliento. Mis sueños comenzaron a volverse realidad, pero uno de ellos podría costarme la vida. Última parte. El coche negro estaba justo frente a mí, como una manifestación viva de los sueños que me habían atormentado durante semanas. Sus ventanas estaban empañadas, como si el interior estuviera respirando por sí mismo. Al asomarme, mi linterna iluminó algo que me hizo retroceder. Un colgante en forma de espiral colgaba del retrovisor, igual al que había visto en mis sueños. Me obligué a acercarme de nuevo, intentando controlar los temblores en mis manos. Abrí la puerta del conductor con cuidado, esperando encontrar algo, cualquier cosa que explicara por qué este coche estaba aquí. Pero el interior estaba vacío, salvo por un sobre colocado cuidadosamente en el asiento del conductor. Lo tomé con cuidado, sintiendo el peso de lo que fuera que contenía. Dentro había una fotografía vieja y un recorte de periódico. La fotografía mostraba a una familia sonriente: un hombre, una mujer y un niño pequeño. El recorte de periódico, en cambio, hablaba de un accidente trágico ocurrido en el puente Blackthorn hacía 20 años. Según el artículo, un coche había caído al río, y aunque los cuerpos del conductor y el pasajero habían sido recuperados, el de un tercer ocupante, un niño, nunca fue encontrado. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Qué tenía que ver esto conmigo? ¿Por qué sentía una conexión tan profunda con este accidente? De repente, un sonido detrás de mí rompió el silencio. Un crujido, como de pasos en la grava. Me giré rápidamente, iluminando la niebla con mi linterna. No había nadie allí, pero el aire se sentía cargado, como si algo invisible estuviera observándome. Decidí que había tenido suficiente por una noche. Cerré la puerta del coche y me dirigí de regreso a mi coche, con la fotografía y el recorte apretados en mi mano. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá y volví a examinar la foto. Había algo en la cara del niño que me resultaba inquietantemente familiar, pero no podía identificar qué era. Entonces, mis ojos se posaron en un detalle que no había notado antes: el colgante en forma de espiral que el niño llevaba alrededor del cuello. Era el mismo símbolo que había visto en el puente, en las cartas
y ahora en el coche. Sentí como si algo dentro de mí se desbloqueara, como si una puerta se abriera en mi memoria. Imágenes vagas comenzaron a inundar mi mente. Risas, un coche negro, el sonido del agua golpeando con fuerza. Pero antes de que pudiera darles sentido, una oleada de dolor atravesó mi cabeza, obligándome a detenerme. ¿Qué me está pasando?, murmuré, sujetándome la frente. A la mañana siguiente, decidí visitar a mi madre. Aunque no hablábamos mucho desde que me mudé, sabía que si alguien podía ayudarme a entender todo esto, era ella. Llevé la fotografía y el recorte conmigo, decidido a obtener respuestas. Cuando le mostré la foto, su reacción fue inmediata. Su rostro se puso pálido, y sus manos comenzaron a temblar. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. En el puente Blackthorn. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Mi madre tomó la fotografía y la sostuvo contra su pecho, como si intentara protegerla de algo. Luego, me miró con lágrimas en los ojos. Esos son tus padres biológicos. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Durante toda mi vida, había asumido que mi madre era mi madre, sin cuestionarlo. Nunca hubo una razón para hacerlo. ¿Mis padres biológicos? ¿Qué quieres decir?, pregunté, incapaz de procesar sus palabras. Mi madre suspiró profundamente, como si llevara años esperando este momento. Cuando eras un niño, tu familia tuvo un accidente en el puente Blackthorn. Tu coche cayó al río, y tus padres murieron. Los rescatistas te encontraron flotando río abajo, inconsciente pero vivo. Nunca encontraron a tus padres, solo los cuerpos recuperados del coche. Cuando nadie vino a reclamarte, te adoptamos. Su voz se quebró al final, y mi mente comenzó a encajar las piezas. El coche negro, el puente, el símbolo, todo estaba relacionado con ese accidente. Pero, ¿por qué estaba soñando con ello ahora? ¿Y qué significaban los mensajes? Decidí regresar al puente esa misma noche, aunque mi madre me suplicó que no lo hiciera. Algo en mi interior sabía que la respuesta final estaba allí, esperando a que la enfrentara. Cuando llegué, el lugar estaba envuelto en una niebla aún más densa que antes. El coche negro seguía en el mismo lugar, como si estuviera esperando mi regreso. Esta vez, sin embargo, no me acerqué directamente. Me quedé de pie en el centro del puente, mirando el agua oscura que corría debajo. Estoy aquí, dije en voz alta, aunque no sabía a quién o a qué me dirigía. ¿Qué quieren de mí? El aire pareció temblar a mi alrededor, y entonces lo escuché. Una voz suave, apenas un susurro, que parecía provenir de todas partes. Recuerda. Las imágenes volvieron, más claras esta vez. El coche cayendo al agua, las manos de mi madre intentando abrir la puerta, la voz de mi padre diciéndome que aguantara. Y luego, el símbolo. Mi padre lo dibujó en el cristal empañado del coche antes de que todo se oscureciera. De repente, lo entendí. El símbolo era un mensaje, una forma de decirme que no me había olvidado, incluso en sus últimos momentos. Y los sueños, las cartas, todo esto era su manera de hacerme recordar, de conectar conmigo desde un lugar al que no podía llegar por medios normales. Cuando la voz desapareció, el coche negro comenzó a desvanecerse frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Sentí una paz extraña, como si un peso que no sabía que llevaba hubiera sido levantado. Mis padres no estaban buscando venganza ni respuestas. Solo querían que supiera la verdad. Regresé a casa con una sensación de cierre que nunca pensé que necesitaría. Guardé la fotografía y el recorte en un lugar especial, sabiendo que siempre serían un recordatorio de todo lo que había sucedido.